Dios le bendiga, queridos hermanos, bienvenidos aquí a su programa A los Pies del Maestro Live, que se transmite por las redes sociales a través de Facebook y a través de nuestro canal de YouTube. Reciban la bendición de nuestro Dios y Padre Todopoderoso, y al cual le damos gracias por este nuevo horario. Todos los lunes a las 8 de la noche vamos a estar realizando nuestro Facebook Live A los Pies del Maestro Live. Así que reciban la bendición de nuestro Dios y Padre Todopoderoso y acompáñenos durante este tiempo, un tiempo donde vamos a compartir la palabra del Señor, un tiempo donde vamos a ser edificados por su palabra y vamos a ser instruidos en la misma. Así que no se lo pierda, tome usted su tablet, tome usted su celular, tome la forma tradicional, tome un lápiz, un papel y tome los apuntes necesarios, porque indudablemente el tema que tenemos para esta noche es de singular importancia para todos nosotros. Cielo. Que el Señor les continúe bendiciendo, amados hermanos. Gloria al Señor, estamos contentos, estamos gozosos porque estamos nuevamente aquí en A los Pies del Maestro Live, compartiendo esa palabra, esa buena parte. Amén. Que nadie nos puede quitar. En este nuevo horario, todos los lunes, a partir de las 8 de la noche, ajustando, reinventándonos, trascendiendo, organizando todo lo que es la labor ministerial para llegar hasta ustedes con la enseñanza, la edificación, la exhortación y todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Por eso estamos aquí, agradecidos por su paciencia y complaciendo a todos aquellos que en algún momento nos han abordado sobre cuándo vamos a iniciar A los Pies del Maestro nuevamente. Bueno, aquí estamos, hermanos, agradecidos con el Señor por este espacio que nos regala, y hoy queremos compartir. Recuerden que estamos en el mes de la Biblia. Amén. Pero también estamos orando al Señor por las aperturas de las iglesias, ¿verdad?, que se viene dando, y por las aperturas de la economía y muchos lugares en el país. Y estamos ayunando, estamos intercediendo ante el trono de la gracia para alcanzar esa gracia y esa misericordia para el oportuno socorro. Amén. Así que estamos también haciendo labor social. Bueno, estamos en realmente en muchas cosas importantes, en todo lo que tiene que ver con el mejor trabajo del mundo, que es servir a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que quédese con nosotros, porque hoy vamos a hablar, como es el mes de la Biblia, vamos a hablar de la importancia de la palabra del Señor. Amén. Cómo ella debe ser nuestro norte, cómo ella debe ser nuestro guía, que nos alumbre el camino y nos ayude a tomar esas decisiones en medio de tanta incertidumbre, en medio de tanta inseguridad, en medio de que muchos nos preguntamos qué viene y ahora qué más va a suceder, o ahora qué sigue más cuando está llegando la vacuna alemana a Panamá y van a haber pues ensayos con respecto a esta vacuna, y muchos se preguntarán pues qué debo hacer, cómo lo debo hacer. Bueno, el Señor no improvisa. Amén. Él todo lo sabe, Él está en todas partes y de seguro Él nos guía a través de su palabra. Por eso queremos leerle el Salmo 19, vamos a leerlo desde el versículo 1, en donde dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Amén. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Amén. Y en ello puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y no hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Amén. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sencillo al sabio. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Amén.
Entonces en este tiempo, Benito, queremos hablar un poco cuando el Señor dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, aleluya, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios se quiso revelar al hombre a través de lo creado. Dios creó los cielos, la tierra. Dios quiso tener una relación de padre a hijo o de creador a criatura en un momento dado desde el principio. Pero el hombre no pudo conocer a Dios a través de lo creado. El hombre no pudo reconocer a través de lo creado que había un Dios o había un ser supremo, por decirlo así, un Dios todopoderoso que había hecho todas las cosas. Y entonces dice Romano que amaron más a las criaturas que al Creador. Empezaron a poner su mirada en la vaca, en el mono, en el árbol, en el sol, en la luna, en las estrellas, y se desviaron del plan de Dios, se desviaron del propósito de Dios. Y por eso fue necesario entonces que Dios se revelara al hombre, porque la revelación general, revelación significa algo que estaba develado, algo que estaba oculto, pero Dios nunca quiso quedarse en lo oculto. Dios siempre quiso revelarse al hombre. Amén. Y en esta ocasión lo hizo a través de lo creado, pero como el plan no funcionó porque el hombre desvió su mirada del propósito original, entonces Dios creó otro plan, el plan de la revelación especial, que es lo que Romanos capítulo 1, ¿verdad? Dice con respecto a esa revelación especial. Amén. Que no es otra cosa que la palabra de Dios. Así es. ¿Verdad? Dice, porque lo que de Dios, Romanos capítulo 1, verso 19 y 20, ¿verdad? Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que el hombre no tiene excusa. Entonces dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de cuadrúpedos, de aves y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, y de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Efectivamente, la palabra del Señor, como bien nos ha señalado Carmen, en la carta a los Romanos, en ese capítulo 1, y luego de leer el Salmo 19, nos habla específicamente de un Dios que se manifiesta al hombre, un Dios que se da a conocer al hombre a través de esa revelación universal que vemos desde el punto de vista de la doctrina y de la teología, esa revelación universal a través de las cosas creadas. Sin embargo, fue necesario, como bien nos señala, la necesidad de una revelación especial. Es decir, en esa revelación especial, Dios mismo tiene que comunicarle al hombre y explicarle al hombre el plan de salvación, tiene que explicarle al hombre quién es Él, y tiene que decirle al hombre quién eres tú, hombre, sí, y cuál es mi propósito en ti. Y igualmente Dios también en ese mismo aspecto también le dice al hombre, y te voy a enseñar sobre toda la creación y sobre todo el universo. Bien, esa revelación especial es la que nosotros, cielos, estamos celebrando durante este mes. Pero para aquellos que hemos nacido de nuevo, es una celebración permanente. Sí. Porque permanentemente, como bien dice la Escritura de sí misma, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo que significa que para nosotros esa revelación especial, que es la palabra del Señor, que son las Santas Escrituras, como denominan algunos, que es la Biblia, como podrán señalar otros, principalmente otros cristianos, las Escrituras, como habrán señalado otros, la Torá,
para otros en otra concepción, nos damos cuenta que sigue siendo una revelación especial donde Dios le comunica directamente al hombre. Y esto es importante que nosotros lo comprendamos y es importante que nosotros nos demos cuenta. La palabra del Señor, la Biblia, las Santas Escrituras, no es un libro de un autor o de varios autores humanos. A diferencia de lo que usted va cuando va a una librería, cuando usted va a Google o quiere bajar un libro de distintas plataformas, usted se da cuenta que hay un autor y que ese autor siempre es humano. Cuando nosotros nos vamos a esta palabra, nos vamos a las Santas Escrituras, nosotros tenemos que partir de una base fundamental. Esta es la revelación especial de Dios. Es Dios escribiéndole al hombre. El autor, sí. Y es Dios diciéndole al hombre y mostrándole al hombre y enseñándole al hombre directamente. Es Dios dictando lo que Él quiere, que quiere plasmado y que el hombre comprenda para toda la eternidad. ¿Cómo lo hace? Eso nos va a llevar más adelante a poder entrar a lo que es la inspiración de la palabra del Señor, que es muy diferente a la autoría. El autor es Dios, pero Dios inspiró a hombres para que estos hombres escribieran lo que viene de Dios. Estos hombres no escribieron su palabra, no escribieron su imaginación, no escribieron su sentir, no escribieron su parecer, no escribieron su visión. Ellos fueron inspirados para escribir la voluntad de Dios y plasmarla aquí. Por eso entonces hablamos de que esta también es la palabra de verdad. Y es importante para que nosotros nos tengamos en cuenta estos elementos. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a Éxodo, y uno dirá, ¿por qué tan lejos, pastores Cañate, nos vamos a ir al libro de Éxodo y no nos vamos directamente al libro de Génesis? Les explicamos rápidamente. Nos vamos al Éxodo porque en el Éxodo Dios se dio a conocer a través de todas las historias del Génesis. Habló directamente con Adán, habló con Noé, pero cómo eso llegó hasta nuestros días. En principio fue transmitida verbalmente. Exactamente, la transmisión era de carácter oral, es decir, pasaba de una generación a otra y Dios se comunicaba. Pero es en el Éxodo donde en ese diálogo directamente de Dios con Moisés, como el intermediario, donde Dios va a plasmar, como diría uno en buen panameño, en puño y letra, ¿okay? En su propia palabra va a plasmar lo que es su voluntad. Por eso en el capítulo 20 del libro de Éxodo, el versículo 1 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, e inmediatamente ese decir no solamente era un decir para que tú te lo grabes en la memoria, era un escribir. Recordemos conforme a las Escrituras que esa primera palabra es escrita. Y no solamente, nosotros estamos acostumbrados a hablar de que los 10 mandamientos fueron dictados directamente y los 10 mandamientos fueron escritos en las primeras tablas que quebró Moisés cuando bajó del monte Sinaí, porque los hebreos habían hecho un becerro de oro y lo adoraban como si fuese Dios, y Moisés, en reacción ante lo que ocurría, quiebra las tablas. Pero es Dios el que escribió directamente. Y Dios escribió directamente, pero le dictó a Moisés todo lo demás que Moisés tenía que escribir. Todo lo demás que Moisés quería escribir, cómo era el tabernáculo, todo esto, todo lo que es el libro de Génesis, todo lo que implica todo eso fueron dictados. Porque en 40 días y en 40 noches, hermanos, Moisés estaba totalmente entregado a una relación de intimidad con Dios, donde él era el gran escribiente y Dios dictaba lo que Moisés tenía que poner. Por eso entonces nosotros tenemos que partir de una base fundamental. Esa revelación especial es comunicada directamente por Dios al hombre. Y los hombres son inspirados para escribir lo que Dios le ha comunicado. Por eso nosotros entendemos a lo largo del Antiguo Testamento por qué los profetas dijo, y el Espíritu de Dios vino sobre mí, o esto es lo que dijo Dios, y Dios dijo, y esto es lo que le dirá. Es por qué los profetas hablaban así. Hablaban así porque reconocían que eso no nacía de ellos, eso venía directamente de nuestro Dios y Padre Todopoderoso. ¿Cielo? Claro que sí, amados hermanos, es interesante porque el decálogo o los 10 mandamientos es la norma de vida que Dios le establece al pueblo de Israel y a nosotros como un estilo de vida o una norma de conducta, una ética, ¿verdad? Que debía
identificar o distinguir al pueblo de Dios de los demás pueblos que estaban alrededor. Y a través de ese decálogo nosotros podemos ver toda la relación que Amén, Dios amén. tiene con su pueblo. Pero es interesante, Benito, porque cuando nosotros hablamos de esa transmisión oral, Amén. esa comunicación oral, porque revelación no es otra cosa que comunicación. Dios se comunicó con el hombre. La palabra es el pensamiento de Dios. Amén. Es el logos de Dios. Es la voluntad revelada Amén, de gloria a Dios a los hombres. En lo que tú acabas de decir, para que nosotros le conozcamos a Él, pero también nosotros conozcamos lo que Él quiere de nosotros y para qué nos creó a nosotros, así es. y el propósito que tenemos en esta tierra y su plan de salvación por causa del el pecado. Amén. Y es interesante porque para los que nos preguntamos cómo era esa transmisión o esa comunicación oral, nos podemos ir al Shema Israel, Así es. que es en Deuteronomio capítulo 6, dice de la siguiente manera el verso 4: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando y estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte. Amén. Entonces quiere decir que Dios le transmitió su pensamiento y su voluntad, por decirlo así, de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a José, de José a sus hijos, hasta que llega a Moisés, y Moisés, Dios le comunica Amén. lo que es esa revelación especial, que es la comunicación para que el hombre no tuviera excusa Así es. alguna de que no sabía, de que no le dijeron, de que no le contaron, de que no lo escuchó, para que no hubiese excusa. Entonces, nosotros cuando vamos a Primera de Pedro, nos Amén. damos cuenta en el capítulo 1, verso 10 en adelante, que dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta Amén, gloria a salvación, Dios. escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ello, el cual anunció de antemano en los sufrimientos de Cristo las glorias que vendrían tras ello. A estos se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros, que administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Gloria a Dios. Entonces vemos claramente, amados hermanos, que la Biblia o las Sagradas Escrituras es la palabra de Dios, Así es. ¿cierto? Es la voluntad de Dios, es el mandamiento de Dios para el hombre. Así Es lo que Dios quiere para el hombre. Entonces, esa comunicación se transmitió porque muchos de nosotros, cuando damos esta clase de doctrina, Así es. de la sana doctrina, decimos inspiración. Llevó como una vela, como el viento lleva la vela de un barco, como cuando tú enchufas un aparato electrónico en un enchufe, pero yo lo simplifico de esta Amén. manera. Inspiración no es otra cosa que cómo transmitir lo que Dios le comunicó. Esos escritores de la Biblia, por medio del Espíritu Santo, recibieron el mensaje, Así es. ¿verdad? Al recibir el mensaje, ellos tenían que ser inspirados. Y no es otra cosa, tenían que saber cómo comunicar ese mensaje. Y por eso, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, dice de la siguiente manera: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada,
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, Amén. sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aleluya. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, en el capítulo 3, verso 16, Toda escritura. segunda de Aleluya. Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, Amén. por tinta del Espíritu Santo, que fue el que le dio la capacidad al hombre de transmitir lo que Dios le había comunicado. Así. Le dio la capacidad a Moisés, le dio la capacidad a Juan, a Pedro, a Judas, a Santiago, a Pablo. Él le dio esa capacidad de poder transmitir ese mensaje. Amén. ¿Por qué? Porque el mensaje de las Sagradas Escrituras, el pensamiento de Dios, la revelación de la voluntad de Dios tiene un propósito. Y es interesante, hermanos, porque ahí nos damos cuenta que la propia palabra se explica a sí misma. Es una de las reglas fundamentales para poder estudiar y leer la palabra del Señor. La Biblia es su propio intérprete y la Biblia dice de sí misma y habla de la inspiración de la propia Escritura por medio del Espíritu Santo para que esta Escritura, que es la palabra de Dios, pueda llegar a nosotros. Y es muy interesante porque, como bien nos ha señalado Carmen, conforme a lo que está en la palabra, esa inspiración tiene un propósito: generar que aquellos hombres inspirados escribiera de acuerdo a la época, a la generación y a la naturaleza del mensaje que tenían que comunicar. Por eso, cuando nosotros nos vamos a los evangelios, en los 4 evangelios, nosotros nos vamos a dar cuenta de un detalle bastante interesante. El Verbo hecho carne, nuestro Señor Jesucristo, camina con unos hombres pecadores permanentemente y le muestra y les enseña. Es Dios mismo directamente con el hombre, mostrándole y enseñándole. Por eso entendemos por qué en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, verso 30, Juan escribe lo siguiente. Miren, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Sí. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es por una razón fundamental. El mismo Dios hecho carne está directamente con los hombres para que ellos relataran y escribieran de las cosas que habían visto, de las cosas que habían escuchado, y las pusieran por obra. Entonces ahí nos damos cuenta de que la inspiración del Espíritu Santo, en el caso de los evangelios, obra a través directamente del Verbo. Así que ellos son del Logos. Ellos directamente escriben lo que Cristo les enseña de primera mano y escriben lo que ven hacer a Cristo de primera mano. Porque el Logo vino a Porque revelar. el Logo vino a revelar. Por eso el Evangelio de Juan inicia ese capítulo 1 diciendo de la siguiente manera: en el principio era el Verbo, y traducimos verbo por logos, que es el término griego utilizado, que significa la palabra. Así que uno puede decir: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Entonces nosotros nos damos cuenta inmediatamente que Dios directamente le va a decir al hombre en esta, la revelación. Y nosotros vamos a dar cuenta sobre el Antiguo y Nuevo Testamento, vamos a ir indagando sobre cada detalle, porque eso nos va a llevar a comprender un elemento fundamental, el término logos, de dónde procede, y lo que muchas veces el Evangelio Pentecostal, cielo, habla del rema, ¿okay? Y que son dos palabras griegas para referirse al término palabra en castellano, pero que tienen un sentido diferente. Es lo mismo que el término dabar, por ejemplo, en el hebreo, que se refiere directamente a la palabra, cuando Dios dice: y dijo Dios,
y fue dicho, y Jehová habló con Moisés y Aarón y le dijo, dile al pueblo de Israel. Entonces todos esos términos lo vamos a ir indagando tenemos todo un mes de septiembre, cielo, para poder ir introduciéndonos en esta temática que es muy importante, porque aquí nos vamos a dar cuenta de algo fundamental. Esta es la palabra de verdad, ¿ok? Y esta se explica a sí misma. Y esto es la comunicación directa de Dios para nosotros. Toda otra escritura es obra de un pensamiento humano, de una filosofía humana, y es imperfecta. Y no nos puede llevar a la vida eterna, ni nos puede llevar a la salvación. Ahora, es importante comprender que la palabra ya fue escrita. Así es. No se le puede añadir ni quitar. Apocalipsis. Para que no caigamos en maldición. En maldición. El único libro de la Biblia que se sigue escribiendo y que no ha sido cerrado es Hechos de los Apóstoles. O le decimos Hechos del Espíritu Santo. Aleluya. Porque todos los libros de la Biblia ya tienen al final su amén. Que es cerrando ya la historia. Lo que se escribió no puede ser añadido nada. Lo que nosotros tenemos que comprender es que cuando muchos hablan de revelación, no es otra cosa que de repente, ¿verdad? Una palabra de sabiduría, una palabra de ciencia, y eso tiene que ver con dones. La Biblia ya fue revelada. Así es. No hay nada que usted y yo no tengamos acceso, porque hay gente que inventa el cuento de Disney y la magia como que esa persona sola descubrió eso que estaba en la Biblia y más nadie se lo sabía. No es así, hermanos. El Espíritu Santo sigue iluminando los corazones de aquellos que escudriñamos la palabra. Y hablo de esto, Benito, porque allí es donde entran términos mal interpretados. Gente que dice, Dios me reveló. Si tú dices que Dios te reveló algo de la Biblia, no es revelación porque ya la Biblia está revelada. Ya la palabra está revelada. Si tú dices que Dios te reveló algo de Benito, sí es cierto, te lo puede revelar a ti porque es algo oculto de la vida de Benito que solo Dios lo sabe. Pero de la Biblia ya no hay revelación. Ya todo está escrito. Así es. Porque si no, nos va a pasar como a el de los mormones, el de los testigos de Jehová, todos esos falsos profetas y esas corrientes que inventan que tienen la última revelación. Tenemos que tener cuidado porque muchos fueron pastores, muchos fueron conocedores de la Biblia, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Aleluya. Y les entró un espíritu de error, ¿verdad? Y trastocaron lo que en realidad es la palabra del Señor. Por eso es importante conocer la doctrina en su esencia para que nadie nos desvíe del plan y el propósito de Dios. Cuando nosotros hablamos muchas veces mal hablado de que Dios me reveló algo que estaba en la Biblia, que tal vez tú no lo sabías porque no lo habías estudiado o lo habías leído muchas veces y no lo habías comprendido, es el término que la Biblia señala como iluminación, alumbramiento. Estaba allí, estaba revelado, pero yo no lo había comprendido. Y eso está en Efesios capítulo 6, verso 4, que dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted dice, mal dicho, Dios me reveló algo de la Biblia, en vez de decir, Dios me reveló, yo tengo que decir, Dios me permitió comprender.
el Espíritu me iluminó. No. Lo que pasa es que el término no lo queremos utilizar mucho por la secta de los Illuminati, porque los iluminados, pero la Biblia dice que fuimos iluminados y gustamos del don celestial, así es. ¿verdad? Y que gustamos de esa buena palabra de Dios. Entonces, en vez de utilizar el término Dios me reveló, Dios me hizo comprender por su espíritu algo que estaba en la palabra, pero que yo no lo comprendía. Amén. Yo no lo había visto. Y el Espíritu Santo me quitó esa incomprensión para que yo pudiese ser partícipe de esa palabra, esa buena palabra. Por eso que en la carta a los Efesios, el propio apóstol Pablo hace referencia en los primeros capítulos a la necesidad de tener espíritu de sabiduría y de revelación, en el conocimiento de Él, y que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que comprendamos. Amén. ¿Verdad? Entonces por eso es importante que hacia allá iba. Es importante que comprendamos este punto. Amén. Y también es importante comprender, porque estamos en clase de doctrina. Amén, gloria a Dios. Estamos en enseñanza de doctrina porque consideramos que debemos como hijos de Dios, amén, darle relevancia y desempolvar la Biblia. Amén. Yo predicaba sobre eso para que comprendamos que hay que desempolvar la Biblia y empezar a darle importancia más que a la televisión, más que a las redes sociales, amén, más que al WhatsApp y todo lo demás, el volver a la palabra, porque amén, ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Cuando Benito hablaba del logo, que es el pensamiento de Dios, la palabra de Dios, la revelación de la voluntad de Dios. Hay otro término que utilizamos mucho los predicadores, que es incorrecto. Aleluya, aquí lo vamos a aclarar, hermano. En su forma original o doctrinal. Mucha gente hace Tengo un rema. Me llega el rema. Me llegó un rema. Hermano, yo cuando veo esas cosas, me da, como buena maestra de doctrina, amén, por muchos años y como profesores del instituto, hay que corregir esto porque comprender lo que es el logo y lo que es el rema me evita muchos inconvenientes en un momento dado. Un rema no es algo que me vino del momento del cielo. El rema no es otra cosa que el qué, quiénes, cómo, cuándo, dónde y por qué de logos. Aleluya. Esto es interesantísimo. Adelante, cielo. No podemos tratar de decir que te vino del cielo de repente y se te iluminó la mente y el corazón, porque el rema nace de logos. Así es. Y vamos a probárselo. Vamos a ponérselo un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a Mateo capítulo 4, verso 4, vamos a leer de acuerdo a cómo está en el griego los términos logos y los términos rema, porque también son del griego y están en las escrituras. Dice, versículo 4, él respondió y dijo, escrito está, logos, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, rema, que sale de la boca de Dios. Entonces está utilizando los dos términos. En uno dice, escrito está el logos, es decir, todo lo que está escrito donde en el Antiguo Testamento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, rema, que sale de la boca de Dios. Porque lo que pasa es que el rema, yo le explico a mis estudiantes, el rema es el cómo, el cuándo, dónde, por qué y para qué y quién es del logo. Que es la función. Que es la función. Por ejemplo, si usted está estudiando para un mensaje de la predicación o está enseñando para una clase o una conferencia, un congreso, y el Señor le guía al capítulo 1 del libro de Daniel. Yo siempre pongo esto de aleluya. Y cuando usted empieza a leer el logos, a leer la palabra, ¿verdad? Ahí Dios le va a dar el rema. ¿Cuál es el rema? ¿Dónde? Babilonia. ¿Quién es Daniel y sus amigos? ¿Por qué? Porque fueron llevados cautivos. ¿Quién? Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque fueron escogidos de los mejores. De ahí se extrae la enseñanza.
de la misma palabra se extrae el rema. Aleluya. Miren, inclusive en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, verso 11, y vamos a hablar de una comunidad que se menciona aquí, pero que es una comunidad modelo para lo que tenemos que ser nosotros. Dice en el versículo 11, hablando Pablo, versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Quiénes? Los de Berea. Pues recibieron la palabra rema con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, logos, para ver si estas eran así. Entonces, ¿qué? Le estaban dando una enseñanza. Pablo y Silas le estaban dando una enseñanza a los de Berea, le estaban informando de una serie de verdades de la escritura, y ellos escuchaban el rema, que era el cómo, el por qué, el para qué, el dónde, el cuándo y el para quiénes, y luego se iban a las escrituras, el logos, lo que ya tenían escrito, para ver si lo que Pablo y Silas le estaban diciendo estaba allí, porque Pablo lo habían extraído por el Espíritu de las escrituras que ya estaban. Es muy rica la doctrina. Amén, así es. Y creo que es importante, Benito, comprender lo que Dios nos quiere enseñar en este tiempo. Y yo quiero hacer un manto en medio de la doctrina para introducir un punto que es medular. Así es. Y creo que nos está pasando mucho en el pueblo de Dios. Amén. Oseas capítulo, y voy a dejar esto que tenía aquí, un momentito aquí, porque siento que es una parte fundamental en nosotros. Amén. El profeta Oseas dijo algo fundamental para nosotros en este tiempo, y lo citamos infinidad de veces, pero la parte que nos conviene. Aleluya. Dice Oseas capítulo 4, verso 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desecharon el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Benito, mira, así como Dios le da el decálogo como un manual de ética o norma de vida al pueblo de Israel para identificarse como pueblo de Dios en medio de todos los pueblos, así nosotros tenemos que comprender un punto fundamental. Desconocer la palabra del Señor trae maldición a mi vida. Así es. Trae como dice, yo también te echaré del sacerdocio. Trae que Dios nos deseche de muchas bendiciones por falta de conocer la palabra para obedecerla y vivirla. ¿Por qué, Benito? Porque el secreto de las bendiciones de Dios está en guardar su palabra. Amén. Y si yo desconozco, si yo no oigo la palabra, si yo no leo la palabra, si yo no estudio la palabra, si yo no memorizo la palabra, si yo no medito en ella, que son tan fundamentales para nosotros, amén, nos va a pasar que vamos a caer en maldiciones. Amén. Y no solamente nosotros, Benito, sino también nuestros hijos, nuestras generaciones. Y yo creo que muchos estamos viviendo eso porque, mira, cuando nosotros tú antes fuiste a Éxodo 20, verso 5, y quiero remarcarlo fundamentalmente, dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan, aleluya, mis mandamientos. Entonces, quiero entrar en este punto, porque muchos de nosotros no queremos ir a la escuela dominical, no queremos estudiar en un instituto, pero menos queremos ocupar tiempo en la casa de leer la palabra del Señor, para estudiarla, porque decimos no comprendo, pero no comprendemos porque no
invitamos al Espíritu Santo, que es el autor de la palabra, para que me guíe en la palabra, para que me ilumine, me haga comprender la palabra. Muchos queremos hacerlo por cumplir, por calmar la conciencia, por decir, bueno, ya yo me leí 5 o 10 capítulos de la Biblia, y un proverbio por día y 5 salmos, y en realidad no tengo el corazón dispuesto, ni la mente dispuesta para que el Espíritu Santo me guíe. Desde el Antiguo Testamento leo algo y me dice, allá en Romanos está el cumplimiento, míralo allá. Esto que te estoy diciendo en el Antiguo está allá en Apocalipsis, en el Nuevo. Ve y búscalo allá. Y tú te vas ahí viene la iluminación. Y tú quedas, wow, eso estaba allí, yo no lo sabía, no lo había visto. Y abrí la Biblia y en un ahí estaba. Ese es el Espíritu Santo. Pero es necesario entonces que nosotros abramos la Biblia, que nosotros leamos la Biblia. Miren, cuando escuchamos al profeta Osea en ese capítulo 4, y casi todos los profetas menores hacen relación a la misma situación. Y nosotros nos vamos a Nehemías. ¿Por qué? Porque Nehemías representa la generación que sale de la cautividad y regresa a Israel. Y miren en el capítulo 8 cómo Nehemías y Esdras, que también hacen referencia, ambos libros están íntimamente conectados en una misma época y ligados. Dice de la siguiente manera: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender el primer día del día séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Por qué razón? Cuando nosotros vamos más adelante en ese capítulo 8, nos damos cuenta de lo siguiente. En el versículo 14, y hallaron escrito en la ley de Jehová, en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculo en la fiesta solemne del mes séptimo. ¿Qué significa? Que como Esdras trae a leer el libro de la ley de Moisés, ellos se dan cuenta que había una celebración santa, de santa convocatoria, que ellos no habían celebrado, que ellos no habían cumplido. Es versículo 8, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último día, e hicieron fiesta solemne durante esos 7 días. Cada vez que ellos se volvían a la palabra, volvían al orden que Dios le había establecido. Y a la bendición. Amén, porque aleluya. A veces, Benito, nosotros podemos, y nos damos cuenta a través de la palabra, en Éxodo, capítulo 20, que podemos ser hijos de Dios y estar en maldición. Correcto. Por causa del desconocimiento de la palabra, para ponerla por obra, para guardarla, para obedecerla, para cumplirla. Usted lo ve en Deuteronomio 4, que verso 9 dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Amén. Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, la enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo le haga oír mis Amén. Palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y le enseñarán a sus hijos. ¿Cuántos de nosotros somos padres cristianos y no le enseñamos a nuestros hijos la palabra? No le enseñamos a nuestros hijos, a nuestros nietos la palabra, porque muchas veces ni nosotros mismos la leemos, ni nosotros mismos la estudiamos. Creemos que basta con leerla, escucharla en un púlpito o verla en una televisión o a través de las redes sociales. No, hermano, nada suplanta mi intimidad con Dios, para oír a Dios, a hablarme, para escuchar a Dios, dirigirme a través de su palabra. Aunque yo en el momento no la comprenda, aunque yo en el momento no sé lo que está diciendo, no debo frustrarme, porque eso es lo que el diablo quiere, que yo suelte la Biblia, que yo suelte la palabra del Señor, porque ella tiene un propósito, como dice
el capítulo 3 de Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios, tú y yo, seamos perfectos, enteramente preparado para toda buena obra, completamente equipado, apto para ayudar a otros, porque yo no puedo ayudar a mis hijos, a mis nietos, si primero Dios no me ayuda a mí. Por eso Dios le dice, tienes que aprenderla y enseñarla. Aleluya. Y es interesante porque Dios en la dirección y en la comunicación de su verdad al hombre siempre ha sido constante y permanente. Atendamos unos versículos y nos vamos a dar cuenta cómo la palabra del Señor vuelve a ser reiterativa en ese punto. En el capítulo 11 de Deuteronomio, versículo 18, Dios le repite a Moisés lo que da en el capítulo 6, pero le añade algunos elementos. En el versículo 18 dice, por tanto, pondréis mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales en vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les habría de dar, como los días del cielo sobre la tierra. Entonces, nos habla ese versículo de que y pondréis estas palabras, mis palabras, dice Dios, en vuestro corazón y en vuestra alma. Cuando nosotros nos vamos a Jeremías y nos vamos del nuevo pacto, nos habla precisamente de que ahora es Dios el que dice, y voy a poner mis palabras en tu mente y le escribiré en tu corazón. Y cuando nos vamos al libro de Hebreos, Nuevo Testamento, se da el cumplimiento, ya se ha dado el cumplimiento del pacto, y este es el pacto que haré con vosotros. Tiene cumplimiento en Cristo Jesús. Voy a poner mi ley en tu mente y voy a escribirla en tu corazón. Entonces Dios siempre tuvo un propósito. Este libro está escrito fuera de nosotros, pero este libro tiene que estar dentro de nosotros por medio de aceptar a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador y venir a ser morada del Espíritu Santo. Entonces, esta palabra tiene que estar en nuestra mente y escrita en nuestro corazón. ¿Para qué? Para ponerla por obra, porque fue el propósito que Dios siempre estableció para la humanidad, poner por obra su palabra. Para que le temamos y para que caminemos de acuerdo y recibiremos bendición solamente por obedecer su palabra y ponerla. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 30. Aleluya. Es que yo estoy preocupada porque algunos hablan de esos teólogos, esos doctores de la ley, esos fariseos, esos ratones de biblioteca, esos profesores que se la creen, que se la saben toda, para justificar el rema, según ellos, o para justificar la última revelación, y ahí es donde nacen los falsos maestros y los falsos profetas. Aleluya. Entonces, cuando desconocemos la palabra del Señor, cualquiera nos echa cuento y cualquiera nos emociona y nos motiva, porque ahora hay la predicación psicológica, emocional y motivacional, ¿verdad? Almática total. Almática, psicológica. Y yo no estoy ni en contra de que, porque es que predicar la palabra, en esencia, ella edifica, consuela y exhorta. Es la palabra de Dios, no nuestra palabra. Yo no tengo que ayudar la palabra con mis palabras, porque en realidad la palabra es la que tiene el poder de transformar y cambiar y llenar los corazones. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado, porque la gente quiere esas prédicas motivacionales. Amén. O esas prédicas, yo las llamo psicológicas, o esa nueva era que está entrando. Amén. En las iglesias, y lo hacemos muchas veces
de recibirlo por falta de doctrina o por falta de conocimiento y por falta de conocer, que eso me lleva a maldición. No somos como Berea. No Porque el somos- predicador motivador y psicológico se para en un púlpito, Si acaso da 2 o 3 versículos o un 2 o 3 pasaje. versículos y te empieza a dar una charla, Motivacional. una terapia motivacional psicológica. Y cuando si tú fueras de Berea, tú dirías, bueno, ¿Dónde la está palabra esa que Biblia? me dijo, ¿dónde está en la Biblia? Y te darías cuenta que no está. Entonces te darías cuenta que es un engaño, que es una manipulación, igual que la que hace un político, igual que la que hace un vendedor que te vende un discurso, que te vende helicópteros para que vayas a esto y tú lo compras sin tener necesidad. Y el punto está que la persona sale muy emocionada, Pero sí, la persona sale muy crecimiento. empoderada, pero al final se va y vienen los problemas, Amén. y vienen las ansiedades, y solamente la ahogan, palabra del y se Señor. fue, y usted le pregunta, ¿y qué dijo el predicador? Yo no sé, pero estaba bueno. ¿Cómo me gocé? Yo no sé, al final dio un tutti frutti de muchas cosas, pero yo estaba bueno. ¿Por qué? Porque grité, porque lloré, porque moqué, porque me caí o porque dancé, pero en realidad no hubo un impacto de la palabra que cuando yo salga de ahí me haga meditar, me haga reflexionar, me haga un autoexamen y comprenda, oye, lo que el predicador dijo que está Que en es la la palabra palabra, del Señor. yo debo cambiarlo, está incorrecto. Amén. Lo que el predicador dijo, que está en la palabra, debo hacerlo e implementarlo con mi familia. Entonces, en realidad la palabra, por más que se emocionó, moqueó, lloró y usted se desahogó, también lo puede hacer en su casa. También lo puede hacer con un amigo. Viendo una película necesita, también. ¿ve? O vaya a un psicólogo y páguele 60, 70 dólares y usted lo va a encontrar. Pero nunca como esa palabra que edifica, que consuela Y y que exhorta. Entonces, por eso estamos tocando este tema, hermano. Por la importancia no solo del mes de la Biblia, sino la importancia que tiene que tener esa palabra, la Biblia, la palabra de Dios en mi vida. Hemos hecho un estudio y las personas, si leen 1 hora diaria, Amén. en 48 días se leen toda la Biblia. Así es. En 48 días, una hora diaria de Biblia, en 48 días. Leen toda la Biblia. Porque según los estudios, yo puedo leer al año 1 o 2 veces la Biblia entera. Si le dedico tiempo de verdad a leerla y a estudiarla, a memorizarla y a meditarla, porque, por ejemplo, Josué, Dios le dijo, medita en ella de día y noche para que te vaya bien en todo lo que emprendas, para que seas prosperado en todos tus caminos. A David le dijo... Esa es una parte, cielo, esa es una parte fundamental del capítulo 1 de Josué, porque la mayoría nos quedamos en esfuérzate y ser valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Sí, pero la parte, ahí es donde viene la parte en la propia escritura que te dice que para que te vaya bien y para que prospere, tú necesitas meditar en la palabra del Señor de día y de noche, que nunca se aparte este libro de la ley de tu boca, y en ella meditarás de día y de noche. Entonces esa es la parte fundamental, pero nos quedamos en la parte que si se saca del contexto es pura motivación sin base bíblica. Exacto. Y por eso Moisés le dijo al pueblo al final de su discurso, por allá en la repetición de la ley en Deuteronomio, Después que Dios le advertía lo que iba a pasar con el pueblo cuando él partiera. Moisés le dice, porque muy cerca está de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare, Amén. ¿se apartare de qué? De la palabra, y no la oyeres, dice,
y te dejares extraviar. Mira, Aleluya. mira, y te inclinares a dioses ajenos y le sirvieres, porque la idolatría no es nada más santo, crucecita, escapulario y crucifijo. Hay idolatría espiritual y emocional y familiar y material. ¿Verdad? Entonces dice, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para entrar a poseerla. A los cielos y a la tierra, perdón. Llamo por testigo hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiendo a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Y aquí Amén. quiero ir concluyendo, Benito, porque Dios nos enseña claramente que el éxito, la bendición o el fracaso y la maldición en nuestras vidas depende del conocimiento que tengamos de la palabra de Dios, Amén. de las enseñanzas del Señor. Muchos de nosotros no comprendemos, y yo vivo predicando y enseñando, que una de las miembros, JB, me dice que le impacta porque yo siempre golpeo en ese punto, es el hecho de que nosotros muchas veces no comprendemos que mi obediencia a Dios y a su palabra, mi relación con Dios y su palabra, todo lo que yo haga o deje de hacer en Dios repercuta sobre mi descendencia. Así es. Sea para vida o sea para muerte, muerte, sea para bendición o sea para maldición. Y no comprendemos que mi relación, de mi relación con Dios, depende de mis hijos, depende de mis nietos, depende de mis bisnietos. Y si yo comprendiera eso, por eso mi pueblo pereció, fue destruido porque le faltó conocimiento y fue desechado del sacerdocio porque olvidaron la ley y no se la enseñaron a sus hijos. Fue necesario la Fue cautividad necesario, sí, para purificar para ellos, pero nosotros muchas veces somos hijos de Dios. Hemos aceptado a Cristo Jesús, pero hay áreas de nuestra vida que todavía están en maldición. Amén. Porque la palabra es el espejo que me permite comprender si estoy bien o estoy mal. Yo no tengo que ir a donde un psicólogo o a donde una persona que me autoexamine. Yo tengo que ir a la Biblia, al pensamiento de Dios, a la revelación de la voluntad de Dios, que me diga lo que debo hacer o lo que a Dios le agrada, y yo sé lo que estoy haciendo mal, y yo sé la conducta que estoy teniendo, y yo sé el pecado que tengo, y si la Biblia me dice que eso es pecado, yo tengo que corregirlo. Amén. Y tal vez algunos dirán de que, bueno, hermana y pastores, ustedes se han centrado en el Antiguo Testamento, pero ya estamos bajo la gracia, así que por consiguiente en la gracia todo es fe. En la gracia no se habla de palabras, se habla de fe, pastores. Pero miren lo interesante, en el capítulo 10 de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo cita Deuteronomio capítulo 30. Lo mismo, y le da el enfoque de la salvación y de la gracia para todos aquellos que creen que no necesito la palabra, sino que solamente la fe. Entonces dice, escribe el apóstol Pablo por el Espíritu en el versículo 8. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Está citando Deuteronomio capítulo 30, versos 12 al verso 14. Y más adelante, en ese sentido, sigue lo siguiente en el versículo 16. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y viene uno de los versículos que más nos gusta a todos los evangélicos. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces toda la Biblia está encerrada en una sola. Si usted dice que todo es fe, no sé qué fe habla si usted no escudriña la palabra.
Si tú no escuchas la palabra, si tú no estudias la palabra, no sé de qué fe estará hablando, porque el mundo tiene fe, pero no está hablando de la fe que Dios establece en su palabra, porque para eso nos dice que esa palabra no está lejos de nosotros, está en nuestra boca y en nuestro corazón. Y ahí viene con otra parte de los versículos más hermosos del capítulo 10 de la carta a los Romanos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Y nos está hablando que si está en mi boca y si está en mi corazón, es porque el Espíritu la ha puesto en mi mente y la ha escrito en mi corazón. Y es importante, valga la redundancia, darle importancia al oír al escuchar la palabra, a leer la palabra, a estudiar la palabra, a memorizar la palabra y a meditar en la palabra, porque ella dice que es la inspiración de Dios, que es útil, me es necesaria. ¿Para qué? Para que me enseñe, para que me redarguya, para que me instruya, para que me perfeccione. Pero también hay tres puntos fundamentales que debemos comprender. Y ya rapidito lo voy a dar para terminar este tiempo, porque ese sería el próximo lunes que vamos a seguir con este tema. Amén. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 4, dice que la palabra tiene una función: edificación, exhortación y consolación. Amén. Cuando la Biblia habla de que cuando Corintios habla de que la palabra de Dios es para mi edificación, me habla del término oikodome. Oikodome viene del término oiko, que tiene que ver con hogar. Y dome es construir. Cuando habla de oikodome, es el acto de construirle un hogar, un templo al Espíritu Santo, en donde la palabra desarraiga, destruye, desbarata mi estilo de vida viejo y anterior, mi viejo hombre, y construye una nueva vida, un nuevo hogar que es necesario para mi crecimiento espiritual por el Espíritu Santo. Lo que nos dice Mateo 15, toda planta que no plantó mi padre será desarraigada. ¿De dónde? De mi corazón. Y es importante comprender esto, porque la palabra de Dios es la que forma el carácter de Cristo, o el carácter de Dios en una iglesia o en nosotros, por decirlo así. Una iglesia sin la esencia de la sana doctrina no es una iglesia sin identidad, sin carácter de Dios. Entonces, las iglesias tenemos que volver a la sana doctrina, como Pablo se lo decía a Timoteo. Y cuando habla de que la palabra nos exhorta, trae exhortación, es el término paracaleo, que tiene que ver con que nos llama la atención, nos amonesta, ¿verdad? Nos apremia para que sigamos un curso de conducta. Eso es lo que hace la palabra. Hay gente que no le gusta y le llama regaño, le llama peinilla, le llama vara, o como usted quiera, pero yo le digo a las personas, no pelees conmigo, pelea con la palabra. Pelea con la palabra. Si yo te digo allí por la palabra que lo que estás haciendo o tu conducta es pecado, no me mires a mí, yo solamente soy el mensajero. Mira el mensaje, y el mensaje que lo dio Dios mismo, la palabra, que lo que quiere es que yo cambie el curso de mi conducta, que deje lo malo y empiece lo bueno, que deje lo incorrecto para andar en lo correcto. Y por eso muchas veces cuando oímos la palabra del Señor, no solamente tenemos que oírla por lo que vivimos antes, porque a veces eso yo lo vivía hace un año atrás, cuando mi marido me dejó, o cuando mis hijos se fueron, o cuando me botaron del trabajo. No solamente la tengo que ver, eso es lo que estoy viviendo ahora. No, porque la palabra, cuando exhorta, tiene la capacidad de mirar hacia el futuro, hacia lo que tengo por delante. Y si yo no tengo la capacidad de recibir ese mensaje que llama mi atención para cambiar el curso, ¿qué le espera a mi futuro? ¿Qué le espera a mi destino? Si yo no tengo la capacidad de comprender que Dios lo que está es previendo por la palabra lo que Él quiere que yo cambie o mejore o quite y ponga, por decirlo así. Entonces, por eso la palabra
tiene la capacidad de edificarnos, Amén. de consolar, de exhortarnos, pero también nos consuela. Ahí es donde viene que no necesitamos psicólogo, Para recibir no consolación de la necesitamos palabra. psiquiatra, ni tapil, ni ¿cómo que se llama la otra? Diazepam, que dan en el seguro y toda la cosa desde los siglos anteriores. Lo que nosotros necesitamos es oír palabra de Dios, es leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios y meditar en ella, porque no solamente me hace una nueva casa, me construye un nuevo hogar que forma el carácter y la identidad de Dios. No solamente cambia mi curso de conducta para alinearme hacia lo que Dios tiene por delante, sino también me consuela. Aleluya. Que es la palabra paraclesis. Aleluya. Paraclesis es que ella está conmigo, junto a mí, para afrontar los momentos difíciles. Esa palabra me va a dar ánimo cuando me dice, Dios es mi amparo y me va a fortalecer en fe. Sí, mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en la tierra. Por eso cuando usted comparte la palabra con otros, cuando usted comparte las experiencias, así con otros, así mismo usted comparte con el Espíritu, Aleluya, la palabra, las experiencias, y empieza a animarnos. Por eso es que el Espíritu nos guiará a toda verdad, porque el Espíritu nos enseñará de Cristo y nos mostrará el camino por donde nosotros tenemos que transitar. Por eso es importante el poder de la palabra, y por eso es importante, porque la palabra tiene poder, tiene autoridad, pero la palabra también nos ayuda a enfrentar al enemigo. Aleluya. Frente a las batallas. Y eso es lo que vamos a hablar el próximo programa. Cómo utilizar esa espada de doble filo. Aleluya, que es la palabra del Señor. Sí. Y esa espada de doble filo, que es la palabra del Señor, a la que hace referencia Pablo, la vamos a ver también como Isaías la trata también como una espada y como un arma. A desempolvar la palabra. Aleluya. A desempolvar la Biblia. Muchos la tenemos como un amuleto en la casa de que, bueno, voy a ponerla en el Salmo 23 o el Salmo 27. O en el Salmo 91. Contra los enemigos. Para contra los enemigos, cualquier espíritu chocarrero que ande por allí. Hermano, están las páginas amarillas en el Salmo 23 o en el Salmo 91. Llenas de polvo. No. Eso no es lo que quiere el Señor. El Señor lo que quiere es que nosotros volvamos a la palabra, que volvamos al primer amor, que renovemos ese amor por la palabra que nos inspira, que nos llena, que nos da ánimo, que nos consuela, que nos da poder, que nos da fe para enfrentar todo y que nos encarrila en el curso que Dios tiene por delante para poder mirar al futuro con los ojos de Dios. Y terminamos como vamos a introducir el próximo programa, recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios les bendiga, queridos hermanos. Les recordamos que nos acompañen el próximo lunes a las 8 de la noche aquí en su programa A los Pies del Maestro Lai, con la pastora, su hermana Carmen de Cañate, y conmigo, el pastor Benito Cañate Ríos. Dios les bendiga y los esperamos el próximo lunes.